el mandamiento más importante que Dios nos dio. Hola, Dios los bendiga. En esta séptima enseñanza bíblica vamos a aprender cuál es el mandamiento más importante que Dios nos dejó por escrito en su palabra para que lo cumplamos, y también vamos a aprender qué significa cumplir ese mandamiento. Para esta enseñanza vamos a estudiar el siguiente texto bíblico. En Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30 está escrito lo siguiente. Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Evidentemente, el mandamiento más importante de todos es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Ahora bien, es importante preguntar, ¿qué significa amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas? ¿Y por qué ese es el mandamiento más importante de todos? Hablemos primero, hermanos, sobre ¿qué significa cumplir ese mandamiento? En primer lugar, amar a Dios con todo el corazón significa amar a Dios hasta el punto de estar dispuestos a obedecer completamente a Dios y a servirle diligentemente, incluso cuando eso implique sufrir tristeza temporalmente por desprendernos de algo o de alguien que en el momento queremos, pero que debemos hacerlo a un lado para poder seguir avanzando en la santidad y en el cumplimiento del propósito que Dios nos asignó. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué es bueno y correcto que, por amor a Dios, obedezcamos completamente a Dios y le sirvamos diligentemente al Señor, incluso cuando eso implique sufrir tristeza temporalmente por desprendernos de algo o de alguien? Porque ninguna cosa material ni ninguna persona puede salvarnos sino solamente Dios, y porque toda persona que por amor a Dios se desprenda de todo lo que debe dejar a un lado para poder seguir sirviéndole al Señor y obedeciendo plenamente al Señor, recibirá de parte del Señor una recompensa que será muchísimo más grande que todo lo que esa persona dejó atrás para seguir haciendo la voluntad de Dios. En segundo lugar, hermanos, amar a Dios con toda el alma significa amar a Dios hasta el punto de estar dispuestos a obedecer completamente a Dios y a reservar una parte de nuestro tiempo libre para poder tener abundante comunión con Dios, incluso cuando hacer eso implique sacrificar comodidades y entretenimientos. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué es bueno y correcto que por amor a Dios obedezcamos completamente a Dios y reservemos una parte de nuestro tiempo libre para tener abundante comunión con el Señor, incluso cuando eso implique sacrificar comodidades y entretenimientos? Porque si tenemos abundante comunión con el Señor, estudiando y obedeciendo plenamente la palabra del Señor, así como también orándole al Señor, alabando al Señor y adorando al Señor, mantendremos nuestro espíritu bien nutrido y bien hidratado con el Espíritu Santo. Y porque si mantenemos nuestro espíritu bien nutrido y bien hidratado con la presencia de Dios, entonces en todo tipo de situaciones tendremos la fortaleza espiritual que necesitamos para no sucumbir ante pecados mortales que ciertamente pueden condenar eternamente nuestra alma. Ahora entienden, hermanos, que amar a Dios con toda el alma significa amar a Dios hasta el punto de estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener nuestra alma segura en la presencia de Dios. En tercer lugar, hermanos, amar a Dios con toda la mente significa amar a Dios hasta el punto de estar dispuestos a obedecer completamente a Dios y a servirle diligentemente, incluso cuando hacer eso implique seguir obedeciendo plenamente a Dios y seguir sirviéndole diligentemente al Señor,
sin entender completamente qué está haciendo Dios con nosotros durante la situación que estamos viviendo. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué es bueno y correcto que por amor a Dios obedezcamos completamente a Dios y le sirvamos diligentemente, incluso cuando hacer eso implique seguir obedeciendo a Dios y seguir sirviéndole diligentemente al Señor sin entender lo que estamos viviendo? Porque todo lo que Dios permite que acontezca en nuestra vida es para nuestro bien y porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en cuarto lugar, hermanos, amar a Dios con todas las fuerzas significa amar a Dios hasta el punto de estar dispuestos a obedecer completamente a Dios y a servirle diligentemente, incluso cuando hacer eso implique esforzarnos mucho y agotarnos físicamente, ya sea por movilizarnos para predicar la palabra de Dios o por hacer jornadas sociales en las cuales oremos por las personas, o por trasnocharnos en las vigilias, o por hacer otras cosas como esas para la gloria del Señor. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué es bueno y correcto que por amor a Dios obedezcamos completamente a Dios y le sirvamos diligentemente, incluso cuando hacer eso implique agotarnos mucho físicamente? Porque nosotros, como hijos e imitadores de Dios, debemos esforzarnos y sacrificarnos físicamente para lograr el bienestar físico y espiritual de otras personas, así como lo hizo el Señor Jesucristo, y porque al que produce almas para Dios, el Señor le dará y tendrá bendiciones en abundancia. Dicho esto, hermanos, ahora hablemos sobre por qué amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas es el mandamiento más importante de todos. Ciertamente, hermanos, todo lo que les he explicado hasta ahora nos lleva a comprender que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas es el mandamiento más importante de todos, porque quien ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, se mantendrá completamente fiel a Dios, obedeciendo plenamente la palabra de Dios en todo tipo de circunstancias, y nada ni nadie podrá hacer que esa persona se rebele contra Dios. En verdad, el amor a Dios es el que hace que la persona siempre esté deseando y procurando obedecer plenamente la palabra de Dios para de esa forma mantenerse en la presencia de Dios y agradarle a Él. Y es que ciertamente, cuando uno ama a alguien verdaderamente, uno siempre va a estar deseando y procurando hacer todo lo que sea necesario para estar con ese alguien y para agradarle a ese alguien. He ahí que, cuando una persona ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, esa persona ama a Dios por sobre todas las cosas y por consiguiente, esa persona nunca va a desobedecer a Dios para complacer a otra persona o para complacer a su propia carne, porque esa persona, ya que ama a Dios por sobre todas las cosas, siempre va a preferir obedecer a Dios para estar con Dios y para agradarle a Dios y no obedecer a otra persona o a su propia carne para agradarle a esa persona o para complacer a su propia carne. Y eso a su vez quiere decir que cuando una persona ama a Dios por sobre todas las cosas, la mayor prioridad de esa persona siempre será agradarle a Dios y mantenerse en la presencia de Dios. Ese es pues el por qué amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, es el mandamiento más importante de todos. Así pues, hermanos, ahora que saben y entienden todo esto, los animo en el nombre del Señor Jesucristo a que cada día se enamoren más de Dios hasta que amen a Dios con todo el corazón,
con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. ¿Qué debemos hacer para enamorarnos cada día más de Dios? Lo que debemos hacer para enamorarnos cada día más de Dios es estudiar y obedecer plenamente la palabra de Dios todos los días, así como también orarle al Señor, alabar al Señor y adorar al Señor todos los días. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, el Señor nos enseña muchas cosas, nos hace ver todo lo bueno que Él ha hecho por nosotros y se nos manifiesta con abundantes bendiciones, y todo eso a su vez nos lleva a tener una mejor vida y a enamorarnos cada vez más de Dios, que es el que nos provee esa mejor vida. En verdad, tenemos muchos motivos para amar a Dios por sobre todas las cosas, pues Él nos creó, nos da vida, se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario para librarnos de perecer por nuestros pecados y para poner a nuestro alcance la salvación, nos cuida cada día y nos tiene preparado un tesoro eterno en el cielo. Sepan, hermanos, que una forma en la que ustedes pueden evaluar si realmente aman a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, es viendo si ustedes obedecen plenamente la palabra del Señor todos los días. Si ustedes obedecen plenamente la palabra de Dios todos los días, entonces ustedes verdaderamente aman a Dios por sobre todas las cosas. Porque el que de verdad ama a Dios es el que cumple todos los mandamientos que el Señor nos dejó por escrito en su palabra. Pero si ustedes aún no obedecen plenamente la palabra de Dios todos los días, entonces ustedes aún no aman a Dios por sobre todas las cosas y por consiguiente están desobedeciendo el mandamiento más importante de todos. Eso lo entendemos cuando leemos lo que está escrito en Juan capítulo 14 desde el versículo 15 hasta el versículo 24. Si este video fue de bendición para ustedes, hermanos, les invito humildemente a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. También les pido que le den me gusta a este video dándole al icono de me gusta. Y finalmente les pido que le reenvíen este video a la mayor cantidad de personas posible para que así me estén ayudando a mí y también al Señor a que estas enseñanzas de la palabra de Dios lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los cuide y enamórense cada día más de Dios. Que Dios los bendiga.